experimentación animal, ¿no? Yo creo que son los antivacunas, pero él cree que no, que son los de antiexperimentación animal, y la charla de él va a consistir en demostrarnos que tiene razón. Así que, sin nada más... Bueno, pero Dingo ya ha sido portada en todos los sitios. A ver, si digo, no lo sabe. si digo que gracias a que experimenta con animales, hoy su empresa ha ganado un 40% de acciones en volumen, porque ha encontrado... va a justificar difícilmente... No, pero ¿y por qué? Porque se pueden detectar... Vale, el tu alcohol. Es que Las estrellas mediáticas son lo que tienen. Que ellos hoy en serio han abierto todos los noticiarios. Mira que estoy en la tele. Han abierto todos los noticiarios. Si no lo dices te pones mala, en todos los medios de actualidad científica y en los medios tradicionales, porque la empresa que él dirige, Neuronbio, que es una empresa granadina, ¿me equivoco? Pues ha formalizado la primera patente que existe para una prueba de diagnóstico del Alzheimer, que es una cosa muy muy seria, en sangre, sin tener que hacer funciones lumbares, nada de eso. Entonces yo creo que había que decirlo, Ángel, que gracias a eso su empresa cotiza el 40% más por tu huevo, me parece fantástico y que se merece un aplauso. No se nota... Bueno, incluso María que da la charla Javi, Bueno, va a dejar con la charla, sí. La estrella de la Aquí, tele... evidentemente todo esto solo puede ir a peor. Pero bueno, intentaré que por lo menos mantener el nivel. Muchas gracias por la presentación a ambos. Sí, Pues pero bueno. Bueno, pues este es un tema que para mí la verdad es que es muy obvio, pero bueno, voy a hacer, tiene para mí poco reto intelectual, porque yo creo que la respuesta a experimentación animal sí o no es sí, y os voy a intentar convencer de todo ello. Pero básicamente yo he venido aquí a que Twitter es muy fuerte, que sigáis, vengo a buscar seguidores y aquí tenéis Twitter básicamente, eso es a lo que vengo. Bueno, esto de la experimentación animal empezó con una discusión que tuvimos Ángel y yo, y fruto de eso me estimuló a un poco a contar por qué se tiene que experimentar con animales. Ya desde el primer momento me mojo. Donde puse, aparte del trabajo que hacemos diariamente y que tenemos un profundo conocimiento de lo que es la experimentación animal, pues me puse a revisar el internet que había por ahí. Y encontré este blog, Conciencia Palpitando, que es un blog, no es mío, por favor. Y que pues tiene un apartado que está en contra de la experimentación animal. Y me gustó estas cosas que ponía, estos cuadros, que me parecen muy significativos y muy curiosos, y yo creo que describen bien lo que es el blog. En el blog cuenta cosas como estas, como que los animales son nuestros hermanos, y cuenta una parábola teóricamente de la Biblia. Yo no he leído la Biblia entera, pero yo no la recuerdo, y que dice, bueno, pues que Jesús encuentra unos gatitos, creo que es, y los cuida, y les da de comer y beber, y toda la gente se sorprende de lo bueno que es, porque cuida a los animales que son sus hermanos, ¿no? Es un poco la parábola que cuenta esto. Esto es un poco lo que cuentan este tipo de blogs, y luego tienen alegatos contra la experimentación animal. Y también una cosa que he sacado, pondré en casi todos los sitios las referencias, de formación científica probablemente. Esta gente de Animal Naturalis hace preguntas como estas. ¿Son los animales necesarios, los animales de laboratorio? Evidentemente, ya por la foto podréis deducir que ellos piensan que no son necesarios. Pero es que hay cosas todavía más increíbles como estas, ¿no? Hacer comparaciones del genocidio judío con lo de el uso de animales en experimentación. Dice aquí que Hitler asesinó a 6 millones de judíos y nosotros asesinamos a 2 billones de animales cada año. Este número está mal, pero bueno, ya lo iremos viendo poco a poco. Bien, eso es lo que circula por la red. Hay mucha información o pseudoinformación sobre la experimentación animal, pero yo creo que los científicos tenemos que decir algo. Y aquí aprovecho por una entrevista que yo personalmente le hice a Pepe López Barneo, que es un investigador que tenéis aquí en Sevilla, en el Instituto de Biomedicina, probablemente el mayor experto de Parkinson en España, y él se quejaba amargamente de todos los trámites y todas las dificultades que hay para experimentar con animales.
Incluso decía que incluso en Canadá es más fácil hacer experimentación en humanos que en animales. Siguiendo con esto, hace muy poquito, la Confederación de Sociedades Científicas de España acaba de sacar un documento sobre el uso de animales en investigación científica, donde explica muy claramente para qué se utilizan los animales en investigación y da una serie de razonamientos, evidentemente, a favor de su uso. Entonces, lo que tenemos ahora mismo es una lucha de los llamados animalistas, que están en contra del uso de la experimentación animal, y por otra parte, pues estamos los científicos que pensamos que necesitamos experimentar con animales para seguir progresando. Y voy a intentar convenceros de lo segundo. Hace también un poquito, el 4 de marzo, hace unos días, 1 millón de ciudadanos, exactamente 1,2, presentaba a la Unión Europea un alegato contra la experimentación animal. Para entrar a ese tipo de legislación tienes que tener al menos 1 millón de firmas. Esta es la tercera propuesta que entra en discusión a la Unión Europea. Pero es sobre experimentación animal porque hay un grupo de ciudadanos grande, numeroso por lo que vemos, europeos que están en contra de la experimentación animal. De cualquier, perdón, de cualquiera. De cualquier experimentación animal. Es la iniciativa Stop Vivisección, se llama. ¿De acuerdo? Y siguiendo en la red, pues yo encontré este artículo. Que dice que médicos alemanes, es como, yo veo en Granada, es como echarle la culpa a Madrid. Esto va a Madrid, vale, y asusta mucho, ¿no? Médicos alemanes da como buena impresión, ¿no? Gente seria, ¿no? Médicos alemanes. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Bajo nosotros. Entonces, este artículo, que está ahí, es un blog, El Caballo de Nietzsche, dice que los... Está por ahí, todo. Sí, Ruth Toledano. Mi amiga. Vale. Dice que los médicos alemanes dicen que la experimentación animal no ayuda a los humanos enfermos, son los valiosos para los experimentadores que satisfacen su curiosidad y basan en ella sus carreras científicas. Con dos huevos. Bien. Entonces yo me he leído el artículo y hay una serie de ejemplos de los maltratos animales que hacemos los científicos. Y yo he perdido el tiempo en intentar explicar cada uno de los ejemplos. Están todos los ejemplos que pone esta señora están explicados. Lo primero que dice, pongo ahí la especie animal, el ratón. Y ella dice, bueno, aparte que nos dice que es un poco absurdo, dice, en un estudio cuyo objeto es el estrés, se obliga a ratones a correr una cinta hasta quedar exhaustos. Si se detienen, caen hacia atrás de una reja de metal que les produce una descarga eléctrica. Se considera agotamiento total cuando un ratón se queda más de 15 segundos en la reja o cuando cae en ella más de 15 veces por minuto. ¿Vale? Está hablando de este test. Este es el test de ejercicio exhaustivo progresivo, que se utiliza para hacer muchos experimentos. Y entre otros, me gustaría citar uno. Este es un PNAS, para los que estamos en el campo, es una gran revista, en la cual se estudiaba estos ratones, que son los ratones knockout. Estos ratones tienen deficiente una exonucleasa mitocondrial, ¿vale? Y con estos ratones han sido capaces de estudiar la biogénesis mitocondrial. Bien, enfermedades mitocondriales humanas hay más de 150, causando todos los tipos de enfermedad que os podéis imaginar, desde neuropatías ópticas, problemas cerebrales, etc. Y esta gente veía que los ratones noqueados de ese gen, cuando hacían ejercicio, estaban al mismo nivel de sanos que los ratones normales, o sea, que sirven para cosas como esta. Tengo varios ejemplos más. Habla también de los cerdos. Decía que los implantes dentales se usan desde los años 70 y se le colocan implantes a los cerdos con el fin de estudiar el periodo de curación antes de colocar la prótesis. Sí, da una serie de explicaciones y luego dice que los animales son torturados sabiendo de antemano que las conclusiones no tendrán ningún valor. Bueno, pues aquí hay un trabajo en el que evidentemente a los cerdos se les utiliza mucho para hacer estudios odontológicos y aquí hacen una cosa que es la reparación ósea, es decir, hay un corte de los huesos alveolares y ven cómo hay una recuperación luego. La conclusión de los científicos es que los trabajos de investigación utilizando cerdos como animal son perfectamente viables. Y además me gustaría señalar que dice que declaran los autores no tener ningún conflicto de intereses. ¿Vale? Otro ejemplo. Hablan de los beagles. El beagle es este perrito de aquí que se utiliza mucho en investigación, sobre todo en ambulatoria, y dicen cosas como esta, que se fractura el hueso del perro y lo que se hace es
estirar, fracturar la tibia y se le separa el hueso 2 veces al día durante 0,5 milímetros. Durante 25 días el hueso se prolonga 2,5 centímetros y los perritos son ejecutados. Bien. La elongación ósea es un método que se utiliza y que ha servido para desarrollar toda la traumatología moderna. Y ya desde el año 1905 se están haciendo estudios de elongación ósea en humanos. Veis aquí todos los equipos o aparatos que se han utilizado durante estos años. Esto no es una pierna local, es una pierna de un señor. Entonces sirven para hacer estudios sobre traumatología. Más ejemplos. Hablan también de los efectos cancerígenos del formaldehído. Y dicen que se gasea ratones, no sé si veis algún paralelismo, pero bueno, durante 4 semanas para ver la toxicidad del formaldehído que se conoce desde hace 100 años. Pues bien, esto nos sirve para responder preguntas como esta. Es verdad que el formaldehído es tóxico y produce cáncer, pero por ejemplo nos puede servir para ver si causa ciertos cánceres en humanos como el cáncer de nasofaringe. Y también nos sirve para tener modelos para estudiar anticancerígenos. Otra cosa, estos son unos ratoncitos, unos ratones bebé que se les da alcohol en la cavidad abdominal hasta que llega el adulto, se les somete a pruebas antes de matarlo para analizar los cerebros. El sorprendente resultado, el alcohol no es bueno para los menores. Bien, o sea que cuidado con las cervezas por ahí. Este tipo de experimentos sirve para estudiar esta enfermedad, el síndrome alcohólico fetal, que produce este tipo de desórdenes, este tipo de síndromes, que están aquí descritos. Estos modelos nos sirven, por ejemplo, para estudiar si los antioxidantes, nuevas terapias antioxidantes, pueden prevenir este tipo de síndromes. Este que es muy curioso y al que más pone mucho índice. Pues lo voy a leer. Estos son los monos babuinos, aunque tenga cierto parecido con alguna famosa recientemente. Pero bueno. Entonces, este mono se hace lo siguiente: se extirpa el corazón a 6 cerdos manipulados genéticamente. Ojo. Sus corazones, los de los cerdos, se trasplantan en el pecho de 6 monos babuinos. Todos los animales mueren de forma terrible en un plazo de entre 5 horas y 4 días. Es decir, un científico dice: ¿qué hago hoy? Pues voy a extirpar corazones de cerdo, trajérselos a los babuinos y ver cómo sufren. No, ese es el objetivo. El objetivo es el siguiente. El trasplante de cerdos a humanos produce muchos rechazos. Entonces lo que se está experimentando es hacer cerdos modificados genéticamente, ¿vale?, para tener corazones que no rechacen los humanos. ¿Cuál es el punto intermedio? Que un mono, en este caso el babuino, ¿vale? Y esto nos lleva a avances de este tipo. El doctor Christian Barnard, que fue un médico surafricano que hizo el primer trasplante de corazón. Y aparte parece que era muy guapo por lo que cuentan las crónicas. Más cosas. Aquí son gatos que se someten a luz estroboscópica, que es la luz de las discotecas, y el objetivo es estudiar las zonas del cerebro dedicadas a la visión. Todo esto es del artículo, Bien, aquí sigue un trabajo del año 73. O sea, ha tenido que buscar para encontrar este trabajo, y efectivamente este tipo de iluminación sirve para hacer cosas como estudiar el córtex visual. Y este probablemente es el que más me gusta. Este es un mono rhesus que también se utiliza en investigación. Y lo que hacen en estos monos es le taladran, según cuenta, le taladran el cerebro, meten unas bobinas de metal y hacen una serie de estudios en el cerebro, por los cuales luego se le da una recompensa de igual. Y este tipo de estudios nos ha llevado a hacer cosas como la estimulación cerebral profunda, que básicamente es lo mismo que se cuenta arriba, pero para humanos. Aquí os voy a poner un vídeo de un enfermo de Parkinson para que veáis para qué sirve este tipo de estudios. ¿Le damos? No, ahí. Soy... El sonido está llegando a la gente, el sonido. ¿Qué se oye? Sí. Bueno, lo que está contando es que él tiene implantado en el cerebro este sistema que controla con este pulsador. Está aplicando, y bueno, como lo veis, es un hombre que está normal, es un enfermo de Parkinson, y ahora lo va a desconectar. ¿De acuerdo? Son 2 minutos de vídeo, pero creo que son muy significativos de ver.
va a desconectar. Está explicando también que es muy difícil concentrarse, que no puede mantener la conversación cuando tiene los movimientos parkinsonianos, etc. No se aprecia muy bien, se le queda la baba, o sea, es un poco de desastre, no quiero decirlo. Está haciendo un esfuerzo de controlar, pero bueno, tampoco lo conseguimos. Bueno, yo creo que os hacéis una idea, ¿no?, de para qué sirve la estimulación cerebral profunda. Así que vamos a parar aquí un momento y vamos a pensar. He rebatido uno a uno todos los argumentos que ponía esta autora en el trabajo que os he mencionado en el artículo. Vamos a pensar. Vamos a ver. La experimentación en animal está hiperregulada en Europa y en España. La discusión, seguramente, lo que decía Pérez de Barneo, es que igual demasiado. Hay varios reales decretos, directivas europeas y transposiciones de las leyes europeas en la española. O sea que esta parte es un poco rollo, pero os la cuento. Y una cosa importante es que hay infracciones, y las infracciones tienen sanciones. Es decir, alguien por no trabajar bien haciendo experimentación animal, pues nos puede caer una multa, pues de no lo veréis, ya está, 100.000 euros. O sea que es una cosa seria, no puedes hacer lo que te da la gana en el laboratorio, sino que tienes que trabajar bajo una serie de reglamentaciones absolutamente estrictas. ¿Y cuál es la finalidad? Y este es el Real Decreto de cabecera que todos los que trabajamos en experimentación animal nos hemos leído muchas veces, pues asegurar la protección de los animales, pero claro, con el objetivo de dedicarlos a fines científicos. Es decir, no utilizar más animales de los que se necesita, aplicar los métodos alternativos que se pueda, no causarles innecesariamente dolor, sufrimiento, angustia o daño, evitar duplicar los experimentos y cuidarlos adecuadamente, criarlos bien, suministrarlos bien, transportarlos bien. ¿Vale? Y la gente que nos dedicamos a experimentación animal tenemos que tener una de estas 4 categorías en función de lo que hagas con el animal. Para cuidarlo tienes que tener categoría A, una experiencia de al menos 2 años, todas las categorías hay que ser por lo menos licenciado en ciencias de la vida, medicina, farmacia, biología, químicas, etc. Excepto el de 2, que tiene que ser veterinario. Para el C y el B tienes que tener una experiencia mínima de 10 años demostrable en experimentación animal. Y para la B 5, para la A2. Es decir, que no cualquiera se puede meter en un laboratorio y dedicarse a experimentar con animales. ¿Y cuál es el trámite burocrático? Bueno, un investigador que está en su centro decide que va a hacer experimentación animal para un proyecto de investigación, el que sea. Entonces, ¿qué hace? Pues tiene que tener en cuenta 3 organismos. Un órgano habilitado, un comité ético de experimentación animal y un órgano competente. ¿Vale? Escribe una memoria de un proyecto y se la envía al órgano habilitado y al comité de ética. El órgano habilitado hace un informe y el comité de ética hace el informe, que le remiten de nuevo a la persona responsable del proyecto. Esa persona le envía al órgano competente, que es la Junta de Andalucía en este caso, la primera memoria, el informe de evaluación. El informe de evaluación un resumen técnico que sale publicado, todo esto es público, lo puede ver en la Junta, y los anexos. Y luego la autoridad competente le da una autorización. Han pasado 4 meses, ¿vale?, en toda esta historia. Todos los experimentos tienen que ser previstos al menos con 4 meses para que te los autoricen. Es decir, la improvisación se ha acabado. Y dejo la reflexión en el aire si esto es bueno o malo. Ay, perdón, esto es que se me ha ¿Cómo? Ese la llena el bichi. Digo, ese la llena el bichi. Dedicado a Clara. Igual no todo el mundo lo sabe, pero... Es una anécdota. Bueno, la experimentación animal está basada en las 3 R's. ¿Y qué son las 3 R's?
Reducción, es decir, utilizar el mismo número de animales posibles. Refinamiento, realizar técnicas que eviten el dolor de los animales en la medida de lo posible y reemplazarlo por otras técnicas. Esas son las 3 R's. La reducción, pues la reducción, como dice aquí, es reducir el número de animales. Y en esto, tanto el comité de ética que te evalúa como el órgano competente van a ser muy estrictos. Si tú necesitas 5 animales, no te van a dejar que utilices 10. Lo cual me parece que está muy bien. Vamos a ver lo de la reducción. Estos son los números del año 2013 de animales que se han utilizado en España para fines de experimentación. Que son, os lo digo yo, 920.000 animales en 2013. De los cuales 663.000 son ratones. Son para cosas como estudios de biología fundamental, investigación y desarrollo de instrumentos de medicina, producción y calidad de productos de instrumentos de medicina y odontología, por cierto, medicina, odontología y veterinaria. Es decir, la información que se saca de estos estudios también va para bien de los animales porque pues, se desarrollan técnicas de cirugía, etc. Producción y control y calidad de productos e instrumentos de veterinaria, evaluaciones de seguridad, diagnóstico de enfermedades, educación y formación. Yo creo que la finalidad podría estar justificada de estos animales en números, por no ver la tabla esta de experimentación animal. Hemos reducido en España, en 2009 se utilizaron 1,4 millones y en 2013 920.000. Aquí están los números. En España se utilizan 41 millones de cerdos, un cerdo en investigación cada 4.400 de alimentación, pues para que veamos qué números son estos. En Reino Unido, 4 millones por año. ¿Sabéis el número de animales que mata los gatos domésticos en una semana en Reino Unido? 5 millones. Cada semana los gatos matan 5 millones de animales en Reino Unido. 7 millones de roedores por año en plagas, en experimentación en USA 25 millones, del cual 95% son roedores, pero 9.000 millones de pollos, por ver los números, 150 millones de vacas, etc. Es decir, que en comparación no son muchos. Eso era la reducción. El refinamiento, pues se trata de que los animales utilizar técnicas en que todo esto se cuide. La manipulación, la alimentación, el espacio que tienen en las jaulas, los ciclos de luz-oscuridad. Los animales tienen en los animalarios atardeceres y amaneceres para que no se estresen, administración de las diferentes sustancias, etc. Es decir, utilizar métodos refinados para que los animales no sufran. Y el reemplazo es la utilización de otros modelos que no sean modelos superiores, modelos vertebrados. Y hay gente tan loca que utiliza incluso este animal que la Drosophila melanogaster. Y alguno que no ha venido, empezó a aplicar aquí algunas cosas que yo lo voy a rebatir. Pero bueno, en serio, la Drosophila ha dado grandes alegrías a la biología, sobre todo a la biología del desarrollo. Se han hecho grandísimos descubrimientos, sobre todo en desarrollo, lo cual va a ser muy útil en el futuro, y ha protagonizado pues, portadas como esta de Science, en las que no quedé muy favorecida, pero bueno. Y yo quiero hablaros de este animal. Este es un embrión de pez cebra. Este es un trabajo que hacemos nosotros en la empresa y es muy curioso porque es transparente. Esto es un embrión, tiene toda la embriogénesis, es externa, con lo cual tú puedes ver cómo evoluciona el animal y ver todos los órganos. Y se pueden hacer cosas muy bonitas como esta. Esta es una larva, es un experimento también, señor que está ahí sentado. Saluda, Juan. Entonces, aquí hemos marcado en rojo las células de glía, y en azul el resto de células. Y a nosotros que trabajamos en neurociencia, pues en un corte de una larva podemos estudiar todas esas partes del cerebro. Y aparte, nos cuesta menos dinero, nos cuesta menos tiempo y nos cuesta menos cantidad de molécula. Y aparte es un vertebrado, con lo cual tiene muchas ventajas. Y esta gráfica es de un amigo mío, que tampoco está muy favorecido, que es de esta empresa, de Clinics. Este es el director científico. Si sabe cómo esta foto me mata. Espero que no me esté viendo. ¿Y qué cosas buenas tiene este pez? Pues si aquí ponemos la rapidez o el número de ensayos que podemos hacer versus
la complejidad filogenética, pues aquí tenemos el hombre y el ratón, es decir, son muy complejos, pero podemos hacer muy pocos experimentos. Pues el pez cebra está en medio. Es un vertebrado que nos permite hacer muchos experimentos y además está mucho más próximo a la complejidad del ser humano. Y aparte, según estudios, hay una buena regresión, aquí en matemáticos igual me matan, pero esto en psicología es una reta cojonuda, es una reta buenísima, bueno, es lo contrario, R cuadrado, entre el logaritmo de la dosis de tal 50, que es una medida, un parámetro de toxicología de mamíferos y peces cebra. Y ahora voy a poner otro vídeo. Creo que hay mejor regresión entre accidentes en helicóptero y películas de Nicolas Cage. ¿Cómo biólogo de aquí? Creo que era de 0,90 y tanto. Esta es una larva que simplemente está anestesiada, ¿vale? Si os fijáis aquí, podéis ver la circulación sanguínea. ¿La veis por aquí? ¿Por aquí? Sí. Podéis ver cómo late el corazón. Es decir, esto nos permite hacer estudios de cardiotoxicidad, ¿vale? Muchos de los fármacos caen por cardiotoxicidad. Esto lo podemos hacer aquí. Esto es el oído del pez y estos son los otolitos. Y nosotros, por ejemplo, lo utilizamos en nuestra empresa para hacer estudios de toxicidad de oído. Hay mucha sordera en niños porque se han utilizado los antibióticos y han causado sordera. Los mismos antibióticos que causan sordera en niños los pueden modelizar aquí y producen pérdida de neuromastos, que es un tipo de estructura que viene del oído interno del pez y que te permite saber si va a tener esa ototoxicidad o no. Y ya os quería hablar de un poco de desarrollo de fármacos, no me voy a enrollar mucho más. ¿Conocéis este fármaco? Sí, ¿no? Este es la talidomida. Ya pasa la historia como la catástrofe de la talidomida. ¿Y qué era esto? Pues esto era un compuesto que estuvo comercializado entre 1958 y 1963, que no se había probado con animales y que se utilizaba para evitar las náuseas de las embarazadas. Y producía cosas como estas. Es decir, producía muchas deformidades en niños. Hay muchas fotos que podéis ver en internet, pero sobre todo los problemas que tenían eran las extremidades. España retiró el fármaco en el 68. Somos unos altas y otros, pero bueno. Bien, pues este compuesto era la primera vez que se veía que una mezcla racémica, es decir, una mezcla racémica para los listos, es decir, para los que saben química, no matemáticos, tiene dos conformaciones de la molécula, dos conformaciones espaciales, la S y la R. Simplemente esto está para arriba o para abajo, simplemente es eso. Bien, pues el R era el sedante, el que se utilizaba para las náuseas de las embarazadas, y el S era el teratogénico, que producía esas malformaciones. Esto es la primera vez que se veía. Bien, pues eso llevó en 1968 a la ley del medicamento en Reino Unido, en la que se obligaba a experimentar con animales para evitar este tipo de cosas. Y unos años más tarde inspiró la primera ley de medicamentos en Alemania en el 78. Y yo quiero mostrar lo que hacemos en el laboratorio. Esto es un trabajo que hicimos en colaboración con el Banco de Células Madre de Andalucía. Y aquí tenemos un control, tenemos una sustancia y talidomida 400 micromolar. Aquí no se ve muy bien, pero vamos, esta es la extremidad del pez y esta, si veis, es mucho más pequeña. Aquí la tengo señalada en comparación porque no se ve, no tiene bastante resolución, pero ya veis que aquí en el pez cebra las extremidades con talidomida pues son mucho más pequeñas, ¿no? Con lo cual, si en ese momento se hubiera utilizado este modelo, pues seguramente el fármaco no hubiera llegado a la meta. Y la talidomida, siguiendo investigando con animales, ahora se utiliza para diferentes enfermedades, entre ellas el lupus. ¿Os suena el lupus? Sí, de House. House siempre el lupus. Bueno, pues uno de los tratamientos del lupus es la talidomida, ahora mismo. El lupus es una putada también de enfermedad. Esta es la cadena de valor farmacéutica que se llama, o cómo se desarrollan los fármacos. Y esto ha evolucionado mucho, desde los años 60 ahora. Se calcula que entre 5 y 10.000 compuestos, cada 5 y 10.000
uno solo llega a fármaco que va a ir al mercado. Yo creo que hay que hacer todavía más, pero bueno. Y tiene una parte de descubrimiento, una parte preclínica que es en animales, y luego ensayos clínicos antes de entrar. O sea, antes de entrar en ensayos clínicos hay que hacer la fase en animales, sí o sí. No hay ninguna agencia del medicamento, ni europea, ni federal, ni española, que te autorice, para evitar precisamente problemas como la peligrosidad. En los primeros estudios se utilizan técnicas de alto rendimiento, técnicas robotizadas, cultivos celulares, estudios in silico. Bien. Cuando vas pasando de aquí para allá, tienes que empezar a utilizar modelos intermedios. La drosófila, históricamente, el C. elegans, que es un gusano de 1024 células, y luego mi libro, el pez cebra, ¿vale? En sus tres modelos, adulto, larva y embrión. Cuando pasas a la parte de eficacia y también de toxicología, tienes que empezar a estudiar sobre todo los roedores. Roedores es lo que todo el mundo utiliza, y específicamente el ratón, ¿vale? Pero también se utilizan cobayas, ratas, conejos. Estos menos porque cuesta mucho dinero y porque hay menos modelos transgénicos que el roedor. Y cuando vas a la FDA, la Agencia Americana del Medicamento, o a la EMEA, a la agencia española, te dicen que tienes que hacer una gran batería de estudios en los que estudias todos los sistemas, circulatorio, digestivo, nervioso, todos los sistemas respiratorios, todos, en dos especies te dan para elegir. Una tiene que ser un roedor y tiene que ser rata, sí o sí, y otra una no roedor, y generalmente es el perro, el beagle. Y en casos contadísimos te autorizan a trabajar con mono. ¿Vale? ¿Por qué se utiliza esto? Porque el perro es una especie más próxima a nosotros porque no es roedor, y de la rata se tiene muchísima información histórica. A partir de la dosis que causa daño, se utiliza la dosis más baja que causa daño y se diluye la concentración para empezar un escalado de dosis en humano. Esto es impepinable, aquí no hay ninguna duda. Si no bajo en esos estudios, que cuestan 1 millón de euros, por decir algo, más o menos, no te van a autorizar la entrada en humanos. Y por acabar con los números, el Partido Animalista, en su página web, dice que se utilizan 115 millones del mundo para experimentación animal. Y yo voy a hacer las cuentas. Esta es la progresión de las demencias en el mundo en los próximos años. En 2050 tendremos 135 millones de enfermos y aquí 115 millones de vertebrados. Y si hacemos los cálculos y ponemos 115 millones de animales partido por los 7.000 millones de personas que somos en el mundo, a mí me sale que por cada uno de nosotros se está experimentando con 0,016 animales. Lo dejo ahí. ¿Y para qué nos ha servido toda esta experimentación animal? Pues para esto. En el año 1900 la esperanza de vida estaba en torno a los 34 años y ahora estamos rondando los 80. Probablemente parte de esto es culpa de la biomedicina. Probablemente. Así también se puede utilizar para este tipo de cosas, para mandar al espacio animales y para avanzar en la carrera espacial o incluso para hacer programas de televisión, para muchas cosas normales. Por cierto, que cuando mandaron a Laika al espacio hubo un gran movimiento en contra de que la enviaran, porque no se sabe muy bien cuándo murió. Hay gente que dice que murió en el sobrecalentamiento de la nave, otros que por falta de oxígeno de comida, pero hubo muchas reacciones adversas a la utilización de Laika para enviarla al espacio. Si no hubiéramos ido a Laika, seguramente ni hubiera ido Yuri Gagarin, ni hubiéramos ido a la Luna, ni seguramente iremos a Marte. Así que yo creo que la reflexión última es esta. Es decir, decimos que no a las evaluaciones en animales. Yo tengo 2 hijas. Yo no quiero que pase otro caso talidomida. Entonces, mi conclusión es clara. Y ya, para acabar, recordad seguirme. Quiero acabar con este mensaje. Muchas gracias. Bueno, pues tengo que reconocer que me ha ganado. Ahora, si quería hacer preguntas. No te mates. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, Javi? Solo musicales, Enrique, si no hay nadie que sea tú.
Bueno. ¿Algún animalista? Bueno. Pregunta sobre azules negros. Claro, que muchas gracias por esta charla, que yo creo que hay pocas, se debe hacer más, porque nos estamos volviendo un poquito tontos con este tema y porque salimos a poco, 0,017 me parece poco. Pero aparte de eso, uno de los mayores, de las mayores críticas que se hace a la experimentación animal, y yo alguna vez que he hecho algún comentario o he escrito algo sobre el tema, me han dicho pues que se hagan modelos matemáticos o que se hagan sobre tejidos, sobre células. ¿Puedes explicar por qué eso es absolutamente inútil? Sí. No sé si eres el que ocurre. Se la han puesto a huevo, ¿eh? No es lo contrario, pero bueno, no me obligas a darte la razón. Los sistemas animales, o los animales, mejor dicho, son especies, o sea, son organismos integrados. Es decir, nosotros que trabajamos en fármacos que tienen que llegar, que tienen que atravesar la barrera hematoencefálica, cuando tú los echas a un cultivo de células, es una situación absolutamente normal. Es decir, tú no tienes una monocapa de células en el cerebro sobre las que cae un líquido. Tú tienes que ver cómo ese fármaco se modula en el organismo, es lo que se llama la farmacocinética y la farmacodinamia, es decir, cómo se mueve en el cuerpo. Es decir, si tú administras una prodroga, un profármaco y lo degrada al hígado, en fin, todo este tipo de cosas las necesitas hacer en un organismo. Es verdad que hay modelos que te sirven para estudiar ciertas características y nosotros los usamos. Es decir, yo si puedo hacer una modelización in silico, es decir, en un ordenador, no me voy a gastar el dineral que cuesta un ratón. Un ratón normal te cuesta 30 a 40 euros. Un ratón transgénico te cuesta 500 600 euros. Eso es si tienes que multiplicar por 10, 15, 20 animales, tras el pico, aparte de trabajo de personal, etc. Entonces, ante los primeros estudios, evidentemente, los hacemos en sistemas celulares, en modelos in vitro, pero llega un momento que antes de dárselo a nadie, tú tienes que hacer un estudio. Lo primero que te piden en un estudio en humanos es la farmacocinética. Es decir, cuánta cantidad, durante cuánto tiempo, y si va al cerebro, cuánto pasa al cerebro, todo eso hay que estudiarlo. Y eso no se puede estudiar en otro sitio que no sea en un animal. Por eso sabemos cuándo hay que tomarlo por la boquita o por las dosis. Y las dosis. Las dosis. Claro. ¿Isabel? No, yo... Coge el micrófono para que se escuche un poco estar. Yo es que me interesa mucho lo que has contado y estaba convencida, pero me has convencido y me has seguido convenciendo, aunque yo como Clara ha dicho antes, yo creo que hace falta experimentar, pero a mí no me gustaría tener, que yo trabajo con levadura, que me siento diferente, ¿Cuánto saldrá una normativa europea en contra de los vegetalistas? Los vegetalistas. No, yo quería preguntar, ahora con esto de la medicina personalizada, en la que claramente creo yo que además se van a tener los estudios humanos, van a tener que ampliarse. Porque ahora mismo, antes creíamos que cuando se elegía un grupo de personas, y era un grupo de personas, podían ser hombres, mujeres de más edad, de menos edad. Ahora no, ahora sabemos que las mujeres y los hombres en muchos casos responden de forma distinta, los niños responden de forma distinta, con lo cual se va a complicar mucho el trabajar en humanos. Entonces, ¿tú crees que eso, no sé, cómo se encuadran esas dos cosas? La medicina personalizada, desde luego, yo creo que es el futuro a la solución de muchos problemas, sobre todo en desarrollo de fármacos. ¿Por qué? Pues porque cuando tú pruebas un fármaco, y los que trabajamos en Alzheimer lo sabemos bien, en una población, una cohorte de pacientes o de controles, la respuesta es muy diferente. O sea, las nubes de puntos que tú tienes que hacer una regresión es kafkiana. ¿Por qué? Porque cada uno es de su padre y de su madre, cada uno tiene aunque intentes hacer un grupo muy homogéneo. Unos se toman la pastillas por la mañana, otros por la tarde, unos no se la toman, otros son tal, unos beben, otros no beben, en fin. El universo que tienes ahí es muy complicado. Cuando te vas a animales, aunque sean clónicos, aunque sean exactamente iguales, también tienes esa variación entre individuos.
Entonces, ¿por dónde va la farmacocinética? Perdón, la medicina personalizada. Por seleccionar grupos de pacientes que sean lo más homogéneos posibles. Por ejemplo, pues en la enfermedad de Alzheimer, que es en mi libro, pues seleccionar aquellos que tienen un polimorfismo de una proteína que es la APOE, ¿vale? Entonces tú coges los que tienen APOE4, que es lo que tiene mayor riesgo. ¿Cómo puedes traspasar eso a los animales? Los ratones no tienen ese polimorfismo, entonces lo que hacemos es humanizarlos. Cogemos unos ratones, noqueamos el gen, quitamos el gen del APOE del ratón y le metemos la variante 3, que no tiene riesgo de Alzheimer, y otros ratones la variante 4. ¿Vale? Y hacemos los estudios sobre esos dos grupos de ratones. Son ratones humanizados con polimorfismos que van por la línea de la medicina personalizada, ¿no? Es un poco... Entonces, las herramientas de transgénesis en animales, específicamente en ratones, pero también en levadura, en Drosophila, en Elegans del pez cebra, son absolutamente necesarias para comprender cómo esos polimorfismos afectan o desarrollan la enfermedad. O sea que, por supuesto, si nos cargamos la experimentación animal, no vamos a tener otra talidomida, pero probablemente la vamos a hacer en otro sitio. Y esto yo creo que también es un problema. Siempre va a haber un sitio en el mundo donde se va a poder hacer experimentación en animales. Y si no se hace aquí, pues se hará en Singapur. Y al final el fármaco será de Singapur. Y aquí pagaremos por ello. Yo creo que Europa está perdiendo una oportunidad de oro en avanzar. Yo trabajo en Estados Unidos y en Estados Unidos yo no preguntaba dónde venían los animales. Yo tenía animales para trabajar, para hacer mis experimentos. Y aquí tenía que hacer un trámite burocrático de 4 meses para hacer un experimento. Fabuloso. Ponte ahí, Abraham, que te va es tu público. Cuando has dicho lo del trámite de 4 meses, los trámites burocráticos de 4 meses que hay que realizar para que te dejen experimentar con animales, he recordado un tuit de, bueno, no voy a decir que Luis Fontana Gallego para buen amigo, buen amigo. Lo puso en Twitter. No, el mes pasado creo que fue, que dijo que mientras le llegaba y no la autorización de la Junta de Andalucía, se le habían muerto las ratas. Que sí, es algo de los, parece de los hermanos más, ¿no? O sea, se le habían muerto las ratas para las que había pedido autorización para realizar experimentación con ellas. Entonces, bueno, no sé si hay algún dato o si es algo usual que pidas una autorización que al final el bicho se muere, y no sé si manejas algún dato o si desde tu experiencia nos puedes contar algo, porque pues, resulta bastante grotesco, ¿no? Al que menciona Luis, trabaja en hígado graso y también en cáncer hepático, es decir, cosas un poquito serias, ¿no? En la que se muere mucha gente, y sí, eso puede ser, es decir, depende de la comunidad autónoma y depende del órgano competente, y depende de lo hilado que está esta situación. Yo pongo un escenario mínimo de 4 meses, la cosa se puede complicar mucho, y esto con una autorización automática y con una evaluación positiva del comité de ética, con una evaluación positiva del órgano competente, perdón, del órgano habilitado. Es decir, cuando todos los trámites van bien, pues en 4 meses tiene la autorización. Pero sobre todo, lo más importante de esto es que evidentemente no puede haber carta blanca, y no puede cada uno hacer lo que le dé la gana en un laboratorio, esto tiene que estar regulado. Pero que te carga la improvisación de la experimentación, que es la base de la ciencia. Es que tú puedes abrir una puerta que no esperabas, no puedes esperar 4 meses. El señor que viene en Harvard no te va a esperar 4 meses, lo hace ese mismo día, si se le ocurre. Entonces pongamos los controles, pongamos todos los controles que sean necesarios, pero no coartemos el desarrollo de los investigadores, porque al final estamos perdiendo puertas, en este caso, sobre el cáncer hepático. Qué bien ha quedado esto, ¿no? Yo te digo una pregunta, si no hay nada más. No hace falta eso. No, bueno, solo decir, no quiero preguntar mucho por hacer spoiler de la entrevista que hemos hecho esta tarde. La verdad, os la recomiendo mucho, al menos yo he disfrutado mucho la hora y media que hemos estado charlando con Javi esta tarde, y saldrá próximamente en Jotdown y demás, en un par de semanas, y os la recomiendo mucho.
todas las cosas y sobre todo los temas que ha tratado. Pero a mí sí me gustaría, en algún sentido, puesto que aquí lo mencionas, el sin ciencia no hay futuro, porque a lo mejor sí hay futuro, o sea, vemos que los políticos y demás no están, no me hablo del gobierno actual, sino de ningún partido, está delimitando unas líneas científicas, no por la ciencia, sino incluso desde el punto de vista económico. Sí, os recomiendo un artículo que ha escrito la gente de ciencia con futuro, sobre el análisis de los programas electorales de Podemos, Izquierda Unida, PID, PP, PSOE y Partido Andalucista, sobre la I+D para las próximas elecciones que tenemos el domingo, todos los andaluces, como digo. Entonces, la conclusión que yo saco es que a nadie le importa la I+D. Es decir, hay más páginas, menos páginas, hay propuestas más o menos confusas, pero a nadie le importa la I+D. Entonces, esta tarde sí que reflexionamos que la única, o sea, ¿qué nos diferencia a nosotros ahora de hace 40 años? Que tenemos un smartphone en el bolsillo, o tenemos una técnica diagnóstica en el hospital que hace 40 años no teníamos. ¿Vale? Es decir, yo les decía esta tarde que a mí me parece que la ciencia es la herramienta más democratizadora que existe. Porque los que tienen dinero se irán a Houston a curarse el tumor cerebral. Pero la ciencia desarrollada y puesta a la disposición de los ciudadanos aquí nos democratiza a todos. Entonces yo creo que, aparte, otro tema importante es lo que llama la balanza tecnología, es decir, el dinero que pagamos por patentes, que compramos fuera, y el dinero que nos pagan por patentes, que nos compramos nosotros. La diferencia es abismal. ¿Vale? Entonces, señores políticos del cambio productivo de este país, el cambio de modelo productivo, fuera turismo y fuera construcción de casas. Si queremos dentro de 50 años tener otro modelo productivo, empecemos hoy. Si no lo dejamos, pues no tendremos otra alternativa y seremos, pues seguramente la Florida de Europa, que seremos todos camareros. Y esto es lo que hay. Es que este es el momento. No, y lo que tenemos que hacer es, los científicos, contar las cosas. No podemos permitir que haya blogs que estén vociferando tonterías y nosotros no salgamos a explicar las cosas. ¿Para qué vale la ciencia? Para que si tú mañana tienes Parkinson, exista un método para que no te quieras suicidar al día siguiente. Es para esto. Y eso los científicos tenemos que explicarlo y los ciudadanos lo tenemos que seguir. Claro, claro. Pero es que hay que decirlo. Sí, sí, no, a barricadas no, hay que decirlo. La gente que se opone a las vacunas y a los experimentos con animales y a cualquier medicamento y a los químicos y a los no sé qué y a todo este rollo anticientífico. Bueno, ya tuvimos también la charla de claro, igual que este ha sido el mismo argumento, vamos a perder el tren. No lo hacemos aquí, lo van a hacer fuera. Era el mismo argumento. Y además tú has dicho, ratones, experimentación con ratones, que además son transgénicos. Eso ya es el mal personificado. Es el 666. ¿No? Pero todo esto... Y se vacunan. Y se vacunan. No, todo esto es de ignorante con la barriga llena. Que se aprovechan de una cosa. Que cuando ellos tengan cáncer o Alzheimer o Parkinson, si existe una cura que se ha probado en animales, se les va a proporcionar sin preguntarle ¿tú qué ideas gilipollas tienes que traer cualquier cosa? Lo vamos a dejar votar y lo vamos a curar. Vamos a salir a quemarlo todo. No, por pedir cerveza aquí. Del modelo productivo, me gustaría que Javi dijera el título de su artículo en Jotdown sobre los científicos y demás. El título. No, el título es ¿se van los científicos? ¿Vuelven las suecas? Está en Jotdown. Los más jóvenes cuando lo entienden, Bueno, pero tenemos una edad ya. Los de Holanda